La vez que los samuráis se enfrentaron a los tlaxcaltecas. Uno de los eventos más interesantes y extraños, por si se quiere ver de esa manera, en la historia, fue la vez que los samuráis se enfrentaron a los españoles, pero más extraño aún, a los tlaxcaltecas como aliados de España. Quizás en algún momento te has preguntado, ¿qué guerrero sería más poderoso o ganaría en una batalla entre un samurái y un tlaxcalteca o un azteca? Bueno, pues, este suceso histórico es lo más cercano y el argumento más tangible de lo que ocurriría. Este suceso fue posible por la adquisición de España de las Islas Filipinas, llamadas así por el rey Felipe II. Estas islas fueron atacadas varias veces por los conocidos como piratas Huaco o Huacou, quienes asolaban los mares orientales en busca de riquezas. Estos piratas estaban integrados por coreanos, chinos y japoneses, es decir, por un múltiple y nutrido grupo de asiáticos que habían renegado de sus propios pueblos para hacerse a la mar y conseguir riqueza. Entonces, los enfrentamientos entre estos piratas y los españoles fue muy frecuente. Como antecedente de este encuentro tenemos la batalla de Manila en el año 1574, en donde fuerzas invasoras del pirata Limahón, compuestas por chinos y japoneses, lucharon contra fuerzas españolas y sus aliados indígenas. Al principio, los piratas lograrían grandes bajas por un ataque sorpresa, entre ellas el conquistador Martín de Goiti, pero los esfuerzos lograron la victoria definitiva en contra de los piratas. Los españoles habían llegado a la región en 1565, pero la ciudad no sería fundada hasta 1571. Manila desde entonces se convertiría en un gran centro de comercio, siendo un lugar estratégico en donde convergían varias culturas y mercancías traídas de Oriente, en donde se podía comerciar la seda, la porcelana y maderas traídas de China. Esta riqueza que proveía aquel puerto comercial había llamado la atención de los piratas, de modo que en 1574, un señor de la guerra cantonés llamado Limahón puso rumbo a Manila, al ser repelido por las fuerzas navales chinas, de modo que esperaba conseguir una base donde establecerse y obtener riquezas con menor riesgo, ya que se había enterado de que la ciudad no contaba más que con 200 españoles, de modo que se le haría fácil el tomarla. En noviembre de ese año, Limahón llegó a Manila al mando de una flota de 60 juncos o barcos orientales, y con ellos un contingente de 2.000 soldados, 2.000 marinos y 1.500 colonos. Estos últimos compuestos de las familias de los piratas, así como personas de diferentes oficios, médicos, carpinteros, artesanos, igualmente prisioneros capturados de China y Japón. Todo lo necesario para fundar una comunidad y establecer un asentamiento. Limahón tenía un lugarteniente japonés llamado Sioko o Choco, por lo que lo más probable es que una gran parte de esa fuerza estuviera integrada por piratas japoneses. Además de que las fuentes describen un arma llamada katán, que posiblemente hace referencia a las conocidas como katanas, y también llevaban picas y armas chinas. Los dos bandos tenían buenos pertrechos y armas, lo que definiría la batalla sería la mayor experiencia de los españoles y por ende su mejor entrenamiento, así como la oportuna llegada de refuerzos. Los piratas atacaron, llegando primero a la casa de Goiti, quien pensaba en aquel momento que los atacantes eran musulmanes de Borneo, alertando solo a los guardias. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que eran piratas y a un enfermo los enfrentó, pero la fuerza abrumadora del enemigo pudo derrotarle, encendiendo fuego a su casa. Solo 2 sobrevivientes quedaron a este primer encuentro. Después, Sioko se dirigiría a la ciudad, pero ya habían sido alertados de su presencia, de modo que la Besaris organizó la defensa con una compañía de 20 arcabuceros. Hostigó a las fuerzas de Sioko hasta obligarlo a detenerse. Sioko aprovechó su superioridad numérica y rodeó a los arcabuceros. Viéndose superados, debieron retirarse con 8 bajas, mientras que otros 80 españoles salieron a proteger su retirada, deteniendo el ataque de Sioko, quien temiendo refuerzos se retiró hacia el cuartel de Limahón, preparando su segundo ataque. Pero era demasiado tarde, pues ya habían sido alertados de la presencia de los piratas, así es que la Besaris convocó a todos los soldados de la región y construyó fortificaciones en espera de un segundo ataque. En el segundo ataque, los españoles, ayudados por indígenas de Filipinas, liderados por su líder llamado Galo, lograron una victoria en contra de los piratas, quienes perdieron en la batalla a su líder Sioko, de modo que Limahón decidió emprender la retirada, al no contar ya con la iniciativa del ataque. Este fue el inicio de las relaciones políticas de España con China, pues se le había solicitado a la Besaris el rescate de los prisioneros que los piratas llevaban en sus embarcaciones,
siendo algunos de ellos miembros de la nobleza de su país. La Besaris lo hizo sin esperar nada a cambio, sin embargo fue premiado con el envío de un embajador a la corte del emperador de China. Procurando relaciones comerciales, el comercio en las islas Filipinas aumentaría en los siguientes años a causa de una mayor presencia de mercaderes chinos. Que esto sirva de antecedente para hacer notar la importancia de Filipinas como fuente de ingresos comerciales y un puerto estratégico para el comercio de Oriente. Poco después de estos acontecimientos, precisamente en el año de 1582, un nuevo intento por parte de los piratas Wako se produciría, esta vez dirigidos por el pirata Taifusa o Taifusu, entre los que se encontraban también piratas chinos, coreanos, filipinos y japoneses, de los cuales también había samuráis, aunque venidos a menos, de modo que la palabra precisa serían ronin. Como vemos, los saqueos y la piratería era algo normal en aquella época, atraídos por las riquezas del comercio, como lo explica la siguiente cita. La actividad de los corsarios o piratas japoneses se había convertido en algo normal, además de los avisos de preparativos navales. Los hispanos observaron cómo el año siguiente de un buen botín se podía esperar mayor número de naves corsarias. En diversas ocasiones, sobre todo en informaciones de los años de gobierno de Gómez Pérez de Esmariñas, se hizo notar que las islas españolas tenían fama de ricas en oro, en Japón. Antes del ataque, el gobernador general Gonzalo Ronquillo de Peñalosa había avisado al rey de la posibilidad de una invasión pirata, escribiéndole la siguiente carta el 16 de junio de 1582. Los japoneses son la gente más belicosa que hay por aquí, traen artillería y mucha arcabucería y piquería, usan armas defensivas de hierro para el cuerpo, todo lo cual lo tienen por industria de portugueses que se lo han mostrado para daño de sus ánimas. Ronquillo encargaría hacerse cargo de la situación a un experimentado marino, Juan Pablo de Carrión, que era capitán de la armada. El primer encuentro se dio entre un navío de guerra japonés y un galeón español, el cual lo repelió a cañonazos, haciéndolos huir. Se cree que el líder de los piratas era japonés, pues el nombre Taifusu o Taifusa dicen que proviene de la transliteración de la palabra Taifusama, siendo la palabra taifu una palabra usada para referirse a comandantes o señores feudales. Para atacar a los piratas, Carrión dispuso de 7 embarcaciones en las cuales iban soldados de refuerzo, que pertenecerían la mayoría de ellos a la Nueva España, siendo criollos, es decir, nacidos en lo que hoy sería México, además de aliados tlaxcaltecas, veteranos de la guerra contra los chichimecas y también aquellos que habían ayudado a Cortés en el sitio de Tenochtitlán. Los primeros combates se dieron en el mar, abordando los barcos japoneses, disparando los cañones para debilitar la embarcación japonesa, pese a que era más grande y cargaba más combatientes. Esa fue la desventaja, pues al ser más y llevar no solo armas blancas como la conocida y temida katana, también llevaban arcabuces, de modo que los piratas lograron repeler el ataque y comenzaron a abordar la galera española. Carrión entonces preparó la defensa en la popa de la nave y puso al frente a los piqueros y atrás a los arcabuceros, quienes por su mejor armadura y destreza en el uso de armas de fuego, quienes debieron de regresar a su nave. Justo en ese momento llegó otro navío español que comenzó a disparar sus cañones contra la embarcación japonesa. Desesperados, los piratas se lanzaron al mar con el propósito de llegar a la costa a nado, pero muchos se ahogaron en el intento. Carrión observó que había aún 18 embarcaciones de Taifusa que habían desembarcado en el río Cagayán y construido fortificaciones, contando con un total de 600 a 1000 hombres. Carrión lograría traer a los piratas fuera de sus fortificaciones y varias horas estuvieron combatiendo a distancia con arcabuces y cañones. Estos últimos hicieron la diferencia, pues los cañones europeos más potentes y bien manejados hicieron destrozos en el enemigo. En el primer día de batalla habían muerto 200 piratas por solo 10 españoles. Los españoles desembarcarían en un recodo del río, fortificándose y utilizando los cañones de sus barcos, continuarían disparando en contra de los enemigos. Era el momento de negociar. Taifusa pidió una compensación en oro por sus pérdidas, aceptando tras esto abandonar Luzón. Carrión se negó a darle lo que pedían, obligándolos a marcharse. Entonces se reanudaría la batalla confiando en la superioridad numérica de sus piratas, pues aún tenía 400 a 800 guerreros, mientras que los españoles solo tenían 40 soldados y 20 marinos. La trinchera soportaría el ataque de los piratas y el combate cuerpo a cuerpo se produjo entre los piratas y los tlaxcaltecas. Siendo superados por estos y por los españoles, decidieron emprender la huida, siendo perseguidos por los españoles y sus aliados.
Los españoles se harían con las armas japonesas que quedaron regadas en el campo de batalla como trofeo, entre ellas katanas y armaduras. Esta no sería la última vez que los Wako se quisieran hacer de la riqueza de la región, ni tampoco de la búsqueda de Japón de hacerse con los territorios de Filipinas, ya que en 1590 el Taiko, Toyotomi Hideyoshi, habría de demandar que aquellas tierras se rindieran a la suzerainía de los japoneses, es decir, pensaba imponer un impuesto de vasallaje a las tierras controladas por España en Filipinas, pero los españoles nunca aceptaron. Japón sostendría en el futuro cercano malas relaciones con los españoles, y pese a la misión Hasekura, que envió a un samurái a tierras novohispanas y españolas para solicitar el comercio y la amistad entre las dos naciones, Tokugawa finalmente decidiría impedir el comercio y la presencia de españoles en sus tierras, y en 1639 se declararía el Sakoku, que impedía el comercio con Occidente, aislando a Japón y solo reteniendo el comercio con algunos holandeses. Hasta la restauración Meiji en el siglo XIX, las relaciones comerciales y diplomáticas con Occidente, incluido España, se restablecerían. Los tlaxcaltecas no solo ayudaron a los españoles en la conquista de Tenochtitlán, sino que como aliados pelearon por España en varias ocasiones, ayudando a la expansión del Imperio Español. ¿Quién lo hubiera pensado? Un encuentro entre tlaxcaltecas y Ronin. Solamente debieron de ocurrir varios hechos históricos para que este evento se hiciera posible. Pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿Sabías de la batalla de Cagayán? ¿Conocías este evento histórico? Comparte tu opinión, me será grato leerte. Dale like si te gustó el video o si fue informativo. Comparte con tus amigos obsesionados con la historia o los samuráis. Sin más que decir, me despido. Nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci.